extienda su mano hacia acá conmigo y dígale: Padre, cierre sus ojos y bendígame. Dígale: Padre, bendice a tu hijo, trae esa palabra que tú tienes para mí hoy. Y yo sé que es tu alimento de esta semana. Yo sé que tu palabra dice: haya alimento en mi casa. Y yo sé que este es tu alimento para mí el día de hoy. Dile: gracias porque tú me amas y tú me bendices y tú traerás sobre mi vida tu alimento en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Este día para mí es muy significativo y quiero decirle que yo creo que en lo que refiere a espiritualmente hablando, nunca yo le dije papá o padre o le externé un sentir de papá a mi pastor Isidro Galindo. Yo creo que él siempre, su porte, su manera de hacer, su manera de verse, incluso quisiera decirle que desde un principio algo pasó. Yo no sé si usted sepa, pero Isidro Galindo era mi cuñado. Imagínese cuando supo que yo había ya puesto mis ojos en su hermana, la menor. No era fácil para él. Aparte, Isidro tenía muy poco tiempo como pastor en la iglesia. Realmente él no tenía mucho tiempo como pastor en la iglesia, él tenía muy poco tiempo. Y yo ya había entrado a Comunidad Cristiana con quienes eran los misioneros que iniciaron Comunidad Cristiana. Entonces, para mí, pues quienes fueron mis pastores no era Isidro. Isidro era uno de los pastores de Comunidad Cristiana. Pero en lo que los pastores de Estados Unidos se van, cuando ellos se van y se regresan a Estados Unidos, dejan como encargado a Isidro Galindo, al pastor Isidro Galindo. Entonces yo lo conocía muy poco, vaya, yo no lo conocía mucho. Cuando él se queda como pastor, él tenía un grupo de jóvenes donde allí asistían la que ahora es mi esposa Sara. Yo estaba en el grupo de jóvenes porque en aquel entonces como que había dos grupos de jóvenes. Yo estaba en el grupo de jóvenes de la iglesia. Entonces yo no la conocía a Sara. Y cuando llega Sara, una vez que Isidro Galindo es el pastor de la iglesia, pues a mí me llama la atención Sara, le echo el ojo y ya se ha de dar cuenta ahora Isidro la forma en que pues no, ¿verdad? Él no estaba muy de acuerdo. Y algo que a mí me pasa o algo que a mí el Espíritu Santo me dio, yo siento que fui guiado por el Espíritu Santo, es que yo no le pregunté a nadie, incluso ni a mi misma esposa, si ella quería tener una vida conmigo de familia. Simplemente yo fui con mi suegro. Yo creo que era lo más indicado. Y cuando fui con mi suegro, pues yo hallé gracia con él. Y gracias a Dios mi suegro me dio permiso de salir con unas ciertas condiciones y restricciones de salir con su hija. Entonces imagínense que mi suegro ya me había dado permiso y ahora el que no me daba permiso era el pastor. Entonces imagínense cómo me cayó a mí Isidro me caía mal. Yo decía: ahora no quieres que me case, ¿verdad? Y cuando nos íbamos a casar, yo le había pedido a otro pastor que nos casara. Y no, Isidro dijo: no, si no los caso yo, no se casan. Bueno, ok, está bien, ándale, está bien, tú nos casas. Y nos casó Isidro. Por mucho tiempo no fue él mi pastor directo, aunque él quería que yo estuviera con él. Y sin embargo, 3 años y medio antes de que él se fuera, fíjese bien, todo lo que se lo quería platicar es porque a mí no me caía bien. Y más que nada yo creo que era mi orgullo. Realmente 3 años y medio antes de que partiera con el Señor, Dios me da la oportunidad de tener una cercanía con Él
conocerlo de una manera. Por eso es que yo nunca le dije papá a mi pastor, o padre, o papá, o como le dicen muchas veces. Yo creo que yo lo consideré como un papá, espiritualmente hablando, porque me enseñó a amar a Dios. Me enseñó a amar la palabra de Dios. Me enseñó a buscar a Dios. Me enseñó lo que realmente ahora en este tiempo, cuando yo estoy buscando de Dios, cuando yo estoy metiéndome en la presencia de Dios, ¿qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Qué es lo que Dios desea de mí? ¿Qué es lo que a mí Dios me pide? Y el estar yo aquí en este tiempo enviado, yo era un empleado, soy ingeniero de sistemas computacionales y desde el 2000 yo empiezo un negocio por 2 años, pero el 2002 Dios me llama a estar ya como pastor. Y por un tiempo es en esas fechas donde yo estoy con Él y convivo con Él 3 años y medio. Y a mí me enseña un padre en lo espiritual a verdaderamente amar a nuestro Dios. Yo creo que allí es donde el Señor me daba la oportunidad de poderlo conocer más tiempo. Y yo creo que por mi orgullo, por mi manera de ser, que muchas veces nosotros con quienes batallamos es con nosotros mismos, porque muchas veces no nos gusta que nos digan realmente cómo somos. Quien mejor nos conoce es nuestra esposa y muchas veces es la que nos puede decir realmente cómo somos, pero lo que menos nos gusta es que nos los digan. Y veo que la mayoría de los problemas no es que el hombre no sepa lo que tiene que hacer, el hombre sabe lo que tiene que hacer. El problema no está allí, el problema es que hay alguien que se lo recuerda y que lo presiona para que lo haga. Y ahí es donde a uno no le gusta. Muchos líderes que estaban con nosotros como pastores, era lo que nos externaban a nosotros como pastores a nosotros. ¿Ya te preparaste? ¿Ya leíste la Biblia? ¿Ya oraste? Él sabía que lo tenía que hacer, pero en muchas ocasiones el que alguien te lo esté diciendo, ese es algo que al hombre le molesta y ese es orgullo. Y no es para que la mujer diga, ya ves, es tu orgullo. No, simplemente es algo que en el hombre hay. Por eso es que yo le atribuyo a que muchas cosas yo me perdí de un hombre que amaba a Dios, de un hombre que veía la gloria de Dios. Alcanzamos mi esposa y yo ir hasta Ecuador por fruto de él, porque él había ido años antes y ahora querían que nosotros fuimos mi esposa y yo a Ecuador y la gente nos platicaba, es que el pastor Isidro oró por nosotros y fuimos sanados, el pastor Isidro hizo esto y esto pasó y nosotros vimos cuántas cosas tan grandes hizo el pastor Isidro. Y me pongo a pensar en este tiempo y digo yo, Señor, gracias por esos 3 años y medio que me permitiste escucharlo, que me permitiste oírlo. Un hombre muy inteligente, un hombre que le da a Dios el diseño de una bomba sumergible cuando no existían, y Dios le da el diseño de una bomba sumergible, una bomba de agua sumergible. Y recuerdo que en muchas ocasiones siempre me decía, vente Paco, vamos a orar. Y se ponía a orar y nos poníamos a orar en su casa. Si algo me dejó es que el día, sus últimas palabras de su último día, yo estuve con él allí, en ese cuarto. Y al día siguiente ya no volvió a despertar. Pero disfruté mucho. Si él me regañaba y se había equivocado, él nunca me pedía perdón. Él nada más me abrazaba y me decía, todo bien Paco.
Yo le decía, sí, Isidro, todo bien, no te preocupes. Dios es bueno. Dice en 2 de Pedro, capítulo 1, en el versículo 3 y 4, y quiero que leamos este versículo, 2 de Pedro, ahorita lo va a tener en la pantalla. Capítulo 1, versículo 3 y 4, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Tal parece que Pedro, un hombre pescador, un hombre del vulgo, ahora está hablando de una manera tan elocuente, tan agradable, tan profunda, de mucha sabiduría, que uno cuando lee esto muchas veces uno no comprende todo lo que dice. Dice, fíjese bien, quiero que me ponga mucha atención, como todas las cosas. ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas cosas? Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Es lo que usted y yo necesitamos. Usted necesita algo. La palabra de Dios dice que todas las cosas que pertenezcan a la vida y a la piedad, ya las tenemos. Repita conmigo, ya las tengo. Dice, ya nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento. Yo las he obtenido por medio del conocimiento de quien nos llamó, dice, por su gloria y excelencia. ¿Quién nos llamó? Jesucristo. ¿Se recuerda usted que aquí está la sombra de los bienes venideros y aquí están los bienes venideros? ¿Estamos de acuerdo? Sí, recordamos. Hemos tocado temas durante más de un mes y hemos hablado lo que dice en Hebreos. Aquí está la sombra y solamente es la sombra. Antiguo pacto, nuevo pacto. Antiguo testamento, nuevo testamento. Adán, Jesucristo. Amén. Ley, gracia. ¿Estamos aquí? A ver, otra vez. ¿Sí estamos aquí? Todo la sombra, dice la palabra, es lo que le acabo de decir. Todo eso dice la palabra que es sombra de ¿qué? De los bienes venideros. Quiere decir que aquí está la gracia, aquí está Jesucristo. Antes por la ley había muerte y había pecado. Ahora hay vida y vida en abundancia, pero no nada más en esta vida, sino una vida eterna. Entonces dice la palabra, todo lo que yo necesito, ya Dios me lo entregó. Pero ¿cómo me lo entregó? Por medio del conocimiento de Jesucristo. ¿Cuál es mi papel? Yo sé, y mi hijo decía ahorita cuando él empezó el servicio, yo entiendo que en muchas ocasiones usted y yo tenemos problemas, tenemos situaciones, y yo me he puesto a preguntarle al Señor, ¿qué comparto, Señor? ¿Qué es lo que digo? A lo mejor una persona trae un problema de esta manera, a lo mejor otra persona trae otro problema de este índole. ¿Sabe cuántos problemas, si los enumeramos, tenemos aquí? Un montonal. Y si yo me pongo a compartir por cada uno de ellos, ¿sabe qué va a decir? Eso a mí no me interesa, yo eso ya lo pasé. Pero lo único que a mí el Señor me dice es: enséñales a vivir la vida como Jesús la vivió. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos aquí? Enséñales a vivir en el poder del Espíritu Santo. Otra vez, fíjese bien, usted quiere tener situaciones así. Bueno, déjeme le digo, todos las hemos vivido. Hemos tenido problemas, situaciones de mucho índole, problemas con nuestra esposa, hijos, con nuestro papá, de juventud. Y gracias a Dios, ahorita usted está sentado aquí. Déjeme le digo, algo que Dios me ha dicho es: enséñales a vivir en el poder del Espíritu Santo. Así dice la palabra. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿cómo dice la palabra que yo tengo todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad? Dice, por medio del conocimiento. ¿De quién? De Jesucristo. Entre más conozca a Jesús, entre más lo conozca Él, repita conmigo, entre más le conozca, más victorias tendré. Ahora dice la palabra, por medio de las cuales nos ha dado todas las cosas, dice, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegases a ser participantes de la naturaleza divina,
habiendo huido de la corrupción que hay en medio del mundo a causa de la concupiscencia. Nuevamente le digo algo. Pedro era un hombre, ¿qué? Pescador. Repita conmigo, Pedro era un hombre. Él no conocía mucho. Pero ahora lo que él habla, tal pareciera ser que si era un hombre pescador y yo soy ingeniero en sistemas y yo se supone que soy estudiado, ahora leo lo que él escribe y digo yo, wow, yo creo que yo no hubiera podido escribir esto, mejor hubiera sido pescador y que Dios me hubiera hablado. ¿Por qué? Porque es precisamente lo que Pedro me está enseñando. No es muchas veces lo que nosotros pudiéramos comprender en este mundo. Lo que la palabra de Dios me dice es que Pedro vivió una vida llena del Espíritu Santo. Ya no vivía en la sombra, él vivía en los bienes venideros. Él vivía en Jesucristo, él vivía con el poder de Jesucristo, él abrazaba a Jesucristo, él se enamoraba de las cosas que Jesucristo le había enseñado. Y entonces dice, si llegase, nosotros seamos participantes de la naturaleza divina. Y aquí es donde yo quiero enfocar esta ministración. Dice la palabra entonces que usted y yo, si estábamos antes de la sombra, yo tengo una naturaleza aquí. Esta naturaleza no es una naturaleza buena. Esta naturaleza, ahorita lo vamos a ver, este es un cuerpo en lo natural que cuando me muera, ¿qué va a pasar con mi cuerpo? ¿Cómo? ¿Se va a qué? A corromper. ¿Amén? ¿Se va a qué? A corromper. Déjeme le digo por qué. Vamos a leer en Juan capítulo 11. Ahí ahorita lo va a ver en las pantallas. En Juan capítulo 11. Y vamos a leer en el versículo, ya lo tiene allí, por ahí. Ahí está, el 39. ¿Qué dice la escritura? Léalo junto conmigo. Le dijo Jesús, ¿qué más dice? Quita la piedra. Y entonces Marta, hermana de quién? Del que había muerto, le dijo, ¿qué? Señor. ¿Cómo le dijo? Hiede ya. ¿Cómo le dijo? ¿Qué más le dijo? Hiede ya, porque ya tiene ¿cuánto muerto? Entonces, según esta escritura dice que a los 4 días el cuerpo ¿qué? Hiede. Es la palabra bonita, ¿verdad? En la palabra más así común y corriente, apesta, huele feo, stinky. Para los que hablan inglés, ¿verdad? Stinky. Huele ya mal. Ya Marta le estaba diciendo, Señor, ya su cuerpo natural murió hace 4 días, huele muy feo. Amén. Entonces, ¿qué me espera a mí? El día en que me muera. Por más perfúmenes y lo que me echen y que me preparen, llegará un día donde mi cuerpo, ¿qué va a pasar? Va a apestar. Porque es una naturaleza que no es divina. Es una naturaleza que yo adquirí ¿de quién? De Adán. Amén. Allá viene, desde allá viene. Si Adán y Eva no hubieran pecado, no hombre, quién sabe dónde estaríamos nosotros ahorita. Pero ¿qué sucedió? Ellos pecaron y desde entonces, cuando el hombre muere a los 4 días, a ver otra vez. Entonces, desde entonces, cuando el hombre muere a los 4 días, más fuerte, hiede, pero dígalo así, apesta, dígale. A ver otra vez, a los 4 días, ¿qué? Apesta a los 4 días. Entonces, qué feo y qué triste es saber que todo lo que mi vida vivió llega 4 días y después apesta. Pero esta es la sombra de los bienes venideros. Esta es la ley. Ese es el antiguo pacto, que es el nuevo pacto en mi vida.
Dice por ahí a Gabriel, dice, es vida eterna. ¡Wow! ¡Qué padre! Te es vida eterna. Pero entonces cuando me muera, ¿qué va a pasar con mi cuerpo? ¿No se va a apestar? No más poquito. El consuelo, ¿verdad? Y uno piensa, bueno, ¿qué le va a pasar a mi cuerpo? Bueno, yo entiendo en su palabra que hay muchas cosas que Dios me está diciendo. Yo tengo para ti todavía una vida incorruptible. Aquí se corrompe, aquí hiede, aquí apesta, pero yo tengo para ti una vida incorruptible. Gracias por ese amén o 4 amenes. Aquí tengo una vida que incorruptible, pero aquí, perdón, corruptible, pero aquí yo tengo una vida incorruptible. Eso es lo que dice la palabra. Y muchos de nosotros pensamos, sí, es que es un hombre corrupto. Sí, y lo usamos mucho, ¿verdad? Con allá personas que están en grande autoridad. Dicen, no, es que es un hombre corrupto. Espéreme tantito. Entonces usted no está corrompido, usted no se va a corromper. Y nosotros podemos usar esa palabra para aquella gente que hace algo mal. Pero déjenme lo digo una cosa, la gente que hace algo mal apesta. Huele mal. Y entonces uno empieza a decir, no, es que, y no es que no se haya bañado, es que lo vemos y decimos, es que es corrupto. Sí, pero ¿cuántos de nosotros? No, yo recuerdo que mi papá en aquel entonces decía, es que la corrupción somos todos. Y yo también. Muchos de nosotros podemos decir, ¿qué es la corrupción? ¿Es algo que apesta? Sí. Pero la Biblia dice, aquí dice, fue algo por lo que muchas veces en mi vida, en mi concupiscencia, los deseos de la carne me llevaban a hacerlo. Pero teniendo el conocimiento de Jesucristo, dice que yo me vuelvo una persona incorruptible. Qué bendición. ¿Conociendo a quién? ¿Conociendo a quién? ¿A quién tengo que conocer? Solamente conociendo a Jesucristo, dice la palabra que yo me vuelvo una persona incorruptible. Alguien que no apesta, alguien que no hiede, alguien que está consciente de que lo que va a vivir de hoy en adelante no solamente es una vida eterna, sino es una vida en victoria, porque así lo dice la palabra. ¿Lo creemos? Bien, yo creo que a lo mejor usted dice, este pastor está inventando, pero déjeme le digo una cosa. Vamos a 1 Corintios capítulo 15 y vamos al versículo 50. Yo así conocí al pastor Isidro. Decía, bueno, yo no lo digo, lo dice la palabra. 1 Corintios capítulo 15, verso 50. Dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden, ¿qué? Ni la corrupción hereda la. A ver, otra vez, léalo conmigo, porque va a decir que estoy inventando. Si alcanzamos a ver todos, ¿qué dice la palabra? Esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden, ¿qué? El reino de Dios. Ni la corrupción hereda la incorrupción. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Por qué entonces la palabra me dice que Jesús me dice, el que no se vuelva como un niño no puede entrar en el reino de los cielos? Así dice, ¿verdad? El que no pueda, el que no nazca de nueva, no puede ver el reino de los cielos. Le dijo a Nicodemo, el que no pueda hacerse como un niño no puede entrar en el reino de los cielos. Pero entonces, allá me lo quitaron. Entonces aquí dice este versículo que nadie puede heredar el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque mientras yo siga pensando que soy un hombre carnal, que soy un hombre, ahí dice, no pueden heredar, ¿qué? El reino de los cielos, porque ni la corrupción hereda la incorrupción. Entonces yo soy un hombre que si me muero voy a quedar, a apestar, a ser corruptible. Pero dice el Padre, todo lo que tú necesitas para la vida ya lo tienes.
Y estando aquí, dice, tú puedes, no me lo quite, tú puedes heredar el reino de los cielos. Ahí lo dice. Ni la corrupción hereda la incorrupción. Yo no puedo estar aquí y heredar las cosas que están allá. Yo tengo que pensar primero, ¿cómo es que tengo que estar aquí? Y la única forma en la que tengo que estar aquí es conociendo a Jesucristo, viviendo, tomando de Él, enamorándome de Él. Vamos a leerlo. Vamos a seguir leyendo. Acompáñenme. Ahí mismo en Corintios. Vamos a seguir leyendo. Dice, he aquí, os digo un misterio. Decía Pablo a los Corintios, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados ¿cómo? Incorruptibles. ¿Y nosotros seremos qué? Transformados. ¿Lo estamos viendo? Decía Pablo estaba escribiendo esta carta. Pablo pensaba que Jesús ya venía y dijo, mira, muchos están muriendo. Bueno, esos que se mueran, decía Pablo, como diciendo, yo todavía estoy vivo, pero esos que se mueran, si viene Jesús, cuando ellos resuciten de su corrupción, serán transformados incorruptibles. Pero nosotros, dice, nosotros seremos transformados. Repita conmigo, transformados. Aquí lo había preguntado una vez. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué se va a ir al cielo? ¿El espíritu? ¿El alma? ¿O el espíritu, el alma y el cuerpo? ¿Qué resucitó? Jesús cuando resucitó, ¿qué resucitó? ¿Un espíritu? ¿Era un fantasma? ¿Resucitó su alma? Era alguien que ahí se apareció ante ellos y le decía ¿O era un cuerpo? Jesús cuando muere en la cruz, sus discípulos lo ven, muchos le lloran, sangrado, todo herido, lastimado, sangre por doquier, sangre y agua, todo, imagínense cómo estaba. Y de repente lo ven al tercer día, algunos de ellos, y como al cuarto, quinto día, lo ve a Tomás y le dice a Tomás, mete tu dedo, mete tu mano en mi costado. ¿Qué era? ¿Un espíritu? ¿Era un fantasma lo que le dijo a Tomás, mete tu dedo? Dice que en algunos partió el pan. Dice que cuando estaban ahí unánimes, entró Jesús y estaba todo cerrado y Jesús se les apareció y comió con ellos. Le dieron un pez y miel, un pescado y miel. Imagínense que se lo que comió un fantasma. No, era un cuerpo, pero ese cuerpo era transformado. ¿Era un cuerpo qué? Y así es lo que Jesús me está diciendo. Usted y yo, lo que la palabra de Dios me está diciendo, los muertos en Cristo resucitarán primero, tendrán un nuevo cuerpo. Y yo, dice, seré transformado. ¿Seré qué? Transformado. Yo tendré una nueva transformación, una nueva forma en mi cuerpo. Jesús lo menciona allí. Si usted le ve, Jesús les dice mi carne, y no dice y sangre, dice mi carne y huesos. Y él no menciona la sangre. Dice la palabra, versículo 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de, a ver otra vez, que lo mortal se vista de ¿qué? Yo no lo digo, lo dice la palabra. Quiere decir que usted y yo va a llegar un día cuando Jesucristo venga que yo no voy a morir nunca.
pero no con un cuerpo que heredé de Adán, es con un cuerpo que heredé de Jesucristo. Amén. Un hombre como Adán, que nace de la tierra y crece de la tierra y que es polvo y en polvo se convertirá, es lo que yo heredé. Pero Jesucristo, que nace del cielo, porque Él viene, el Espíritu Santo viene y pone su semilla en María. Y viene de Dios. El que cree en Él, yo nazco de Jesucristo y recibo un cuerpo incorruptible. Amén. Un cuerpo inmortal, un cuerpo como el que Jesús, cuando Él subió a los cielos, todos se le quedaron viendo. Y los ángeles le dijeron: este mismo que Jesús que subió al cielo, un día regresará. ¿Un día qué? Regresará. Dice: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, cuando esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Dice: ¿dónde está, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? Dice: ya que, déjeme se lo leo esto en otra traducción, porque como que ahí está un poquito así fuerte, pero déjeme le digo lo que viene en la Biblia, el mensaje. Dice: en el esquema de resurrección de las cosas, es el versículo 56. Fue el pecado, ahí va, ojo con esto, fue el pecado lo que hizo que la muerte fuera tan aterradora, y la culpabilidad del código de la ley lo que le dio al pecado su influencia, su poder destructivo. Pero ahora, en un solo golpe victorioso de vida, los tres, pecado, culpa y muerte, se han ido. El regalo de nuestro Maestro Jesucristo nos lo ha dado. ¿Lo vuelvo a leer? Ponga mucha atención. El pecado hizo que la muerte fuera aterradora. ¿A quién le da miedo morir? A ninguno. Eso, muy bien. ¿A nadie le da miedo morir? Muy bien, eso, está excelente. ¿Por qué? Si usted tiene a Cristo en su corazón, el día en que muera estará con Jesús en el paraíso. Ahora sí, ¿verdad? ¿Usted tiene miedo a morir? No. Usted crea que el día en que muere, así como le dijo al que estaba crucificado a un lado de él, y le dijo: desde hoy estarás conmigo en el paraíso, porque creyó en Jesucristo. Usted y yo debemos de creer que cuando yo muera estaré ¿con quién? Con Cristo en el paraíso. La culpabilidad del código de la ley, ni el pecado ni la ley me van a acercar al Padre. ¿Quién me acerca al Padre? Jesucristo. Amén. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Dice: gracias sean dadas a Dios de la victoria que nos dio por medio de nuestro Señor Jesucristo. Voy a pedirle al del teclado que pase. Estamos por terminar. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Ay, pastor, ¿a dónde quieres llegar con todo esto? Lea, acompañe conmigo Proverbios 22, versículo 1. A lo mejor no se lo pone en la pantalla porque no se los pasé, pero si usted lo tiene ahí en su Biblia, Proverbios capítulo 22, versículo 1. Dice la Escritura, ¿lo tiene? Proverbios 22, verso 1. Léalo conmigo, con todas sus fuerzas. ¿Qué dice? Otra vez, léalo más fuerte. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama. ¿Qué creemos en nuestra vida? ¿Qué heredaremos en nuestros hijos? Papá, mamá, ¿qué vas a heredar en tus hijos? ¿Riquezas? Yo puedo decirle que a lo mejor mi pastor Isidro no me dio ni un peso para heredar, pero me dejó todo.
me dejó la bendición que yo necesitaba. ¿Qué quieres heredar en tus hijos? Podemos tenerlo todo, pero la fama, el buen nombre que tú le dejes, no la fama mala, dice la buena fama. Dice, eso es mucho mejor que cualquier cosa que nosotros le podemos dejar. No quiere decir que no le dejemos otras cosas. Nosotros podemos dejarle muchas otras cosas, pero dice la palabra que esto es mucho mejor. ¿Cómo es que tu vida y mi vida puede ser un impacto, no solamente para tus hijos, sino para los que te rodean? ¿Cómo es que tu vida, tu manera de ser, tu forma de ser, tu forma de actuar, aún tu forma de callar, impacta a muchos que te rodean? Solamente Jesucristo, cuando estaba allí ante sus autoridades, ante Pilato, que le dijo, ¿no sabes que yo tengo el poder para darte muerte? Y Jesús le dijo, ninguna autoridad te hubiera sido dada si mi Padre no te lo hubiera dado. Pero él, mire, dice la Biblia, como un cordero, no abrió su boca, no se defendió, habló mucho, no diciendo nada. El miércoles estábamos aquí en la oración y hemos estado orando por la gente que viene y Dios le entrega palabra. Y este miércoles yo sé que una persona a la que Dios le dijo, no recuerdo a quién, pero le dijo, aprende a escuchar cuando Dios calla. Aprende a oír cuando Dios no dice nada. En Mateo capítulo 8, versículo 8, estamos por terminar. Voy a pedirle al grupo de alabanza que pase. Dice la escritura, una historia que a mí me encanta mucho. Dice Mateo 8:8. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Usted conoce esta historia. Jesús habla de un hombre y le dice, oh, nunca había visto tanta fe. Oh, este hombre que es un político, pero también no tenían solamente la fuerza política, administrativa, también tenía la fuerza de un ejército. A ese hombre Jesús le dice, oh, nunca había visto tanta fe. He oído a muchos pastores compartir de esta parte de historia del centurión y wow, todos decimos que impresionante la fe del centurión. No, es que sí, la fe es esto y lo otro. Algo que a mí me impacta honestamente es lo que dice el versículo, este versículo 8, que dice, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Me puse a investigar quién era un centurión y en el diccionario secular dice, fue un oficial del ejército romano que contaba con mando táctico y administrativo. Los candidatos eran escogidos por sus cualidades de resistencia, templanza y capacidad de mando, además de contar con considerable influencia y responsabilidad. Se les consideraba la espina dorsal del ejército. Hombres que tenían eran potentes, era alguien que los veían y de veras se veía su fortaleza, su fuerza, su sabiduría. Guiaban 100 hombres al ejército, tenían resistencia. Hombres que tenían mucho. Si usted y yo vemos en las escrituras, aquí dice que este centurión
los amigos de este centurión le dijeron a Jesús: es bueno que le concedas este milagro. Nos construyó una sinagoga. O sea, tenían dinero. Yo no sé si va a base de corrupción o lo que usted quiera. Muchos los consideramos así, pero no todos son así en corrupción. Hay hombres que temen a Dios. Y este hombre le dice a Jesús: yo no soy digno de que entres bajo mi techo. ¿Cuántos de nosotros pensamos en que Jesús vive en nuestra casa? ¿Cuántos creemos que Jesús reina en nuestro hogar y lo tratamos padrísimo y está así? Pero este centurión a mí me da mucho que pensar, porque este centurión dice: yo no soy digno, Jesús, de que tú entres bajo mi techo. Lo ve como un hombre aún superior, mucho más grande que el mismo centurión. Cuando toda la gente a los centuriones los veía tan grandes, este centurión a un carpintero, hijo de Dios, en vez de verlo así, lo veía allá arriba. Un hombre con poder. ¿Por qué le digo que no todos son así? Hechos capítulo 10, verso 1. Dice la escritura: el primer centurión, yo no sé cuántos más haya habido, pero la Biblia me habla de uno. Hechos 10:1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio. ¿Qué era él? Centurión de la compañía llamada ¿cómo? La Italiana. Piadoso, temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Dice la escritura que al mismo tiempo Dios se le revela a Pedro, a Simón Pedro, y Dios le dice: no temas ir con ellos. Y cuando dice la escritura en el versículo 22, dice la escritura, en el versículo 24: al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió ese centurión poderoso, un centurión de grande y de mucha honra y de estima, a recibirle. ¿Y qué hizo? Postrándose a sus pies, lo adoró. Pero Pedro le levantó diciéndote: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Qué impactante ver no solamente a Jesucristo, donde un centurión le dice: no soy digno de que entres bajo mi techo. Ahora vemos a un centurión postrándose ante un pescador, como si él fuera grande. ¿Y qué le dice Pedro? Levántate, yo también soy hombre. ¿Qué me hace grande en el reino de los cielos? ¿Qué me hace vivir con todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad? ¿Qué me hace tener todo lo que necesito para esta vida, sabiendo que yo no tengo miedo a la muerte, porque el día en que muera yo estaré con Él? No importa la forma en que mi cuerpo sea aquí tratado, Dios tiene el poder de transformarlo y cambiarlo y ponerlo incorruptible delante de su presencia. Amén. ¿Cómo puedo vivir yo una vida donde
No estoy por ley juzgando a los demás, diciéndoles lo que tienen que hacer. Tampoco soy un pecador acá en la corrupción. No, estoy enamorado de Jesucristo. Estoy viviendo todo lo que Él me heredó, todo lo que yo necesito para vivir. Conociéndolo más, cada vez me doy cuenta de que no hay otro hombre en el cual mi vida yo pueda depositar. Jesucristo es el único. Amén. Póngase de pie. Mi esposa le decía, hablaba de esta escritura, y quiero que me lo pongan. Isaías capítulo 9, versículo 6. Léalo conmigo. Dice: porque un niño nos es dado. Esto hablaba el profeta Isaías alrededor de 700 años de que Jesucristo viniera. Y hablaba de Jesucristo. Y lo veía obviamente primero como ¿qué? Como un niño. Y todos sabemos que así nació, en un pesebre, allí como un niño. Hijo nos es dado, el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre admirable. Así lo vio el centurión. Un hombre admirable, consejero, tal cual Padre, Dios fuerte. No nos olvidemos que le podemos decir: Dios, 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 Jesús, ayúdame, tu sangre preciosa. O algunos pastores le dicen papá, papito. Yo nunca le digo así. Mi pastor Isidro siempre me enseñó a decirle Padre, con mucho respeto. Él es Padre eterno. Pero no nos olvidemos de que Él es Dios. ¿Él es qué? Un Dios que hace milagros. ¿Lo cree? Príncipe de paz. Y habla de Jesucristo, un hombre que es príncipe de paz, pero que usted y yo a Él, para nosotros, es un Padre eterno. Hoy día del Padre, papá, tú que estás aquí, papá, yo te pido un favor. No te veas a ti como un papá. Hoy no te veas a ti como un papá. No veas a tu Padre terrenal. No, veamos a nuestro Padre celestial, a Jesucristo, aquel de quien se dijo admirable, aquel de que un centurión dijo: no soy digno de que entres en mi techo. Aquel de que aún a sus seguidores, gente de alto rango, se postraba. Conociéndolo a Él, tendré todas las cosas que necesitamos. Cierre sus ojos y dígale al Padre cuánto le ama. Todos veamos al mejor Padre que hemos tenido, a Jesucristo nuestro Señor, aquel por quien tenemos todas las cosas, aquel por quien usted y yo hoy tenemos la oportunidad de saber que no hay nada más importante en nuestra vida más que conocerle. Sígame en esta oración. Si usted nunca ha hecho una oración de fe, dígale: Señor Jesús, hoy yo sé que tú me amas. Hoy yo sé que tu presencia está conmigo en este lugar. Hoy dile: Señor Jesús, yo me arrepiento. Yo te pido perdón. Si consciente o inconscientemente yo te he ofendido, Señor. Pero yo hoy creo en tu palabra.
y abro mi corazón. Entra en mi corazón. Hoy dile: te recibo como mi Señor y mi Salvador. Eres admirable, Jesús. Eres príncipe de paz. Eres digno, Jesús, de recibir gloria y honra. Y te alabo, Padre, porque eres lo mejor que me ha sucedido. Dile gracias por tu amor. Hoy yo declaro mi vida como la vida de una nueva criatura, sabiendo que las cosas viejas pasaron, lo corrupto queda atrás. Nacido soy a una vida incorruptible en todos los sentidos de mi vida. Dile gracias, Jesús, por tu amor y tu bendición. En el nombre de Jesús.